¿Qué es entonces lo que Dios opina respecto del aborto? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios opina respecto del aborto? Aquí no importan las opiniones humanas, no importa mi opinión. No, lo que importa es la pregunta teológica central. ¿Qué es lo que Dios opina? Porque cada uno de nosotros puede dar su punto de vista, pero como te lo he dicho en varios devocionales, todo punto de vista es la vista de un punto. Y hay muchos puntos. Y no se llegaría a un consenso y a un acuerdo con tantos puntos sobre la mesa. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios, allí es donde necesitamos centrarnos. ¿Qué opina Dios de esos 115,000 niños no nacidos asesinados cada día en el mundo? ¿Qué es lo que opina nuestro Dios de los 40 millones de abortos de los más de 40 millones de abortos que se practican en cada año? ¿Qué es lo que opina nuestro Dios? Esa es la pregunta que puede cerrar toda nuestra reflexión acerca del aborto. Dice aquí el pastor David Platt que Dios es el juez. El aborto es una afrenta a la autoridad de Dios como creador, un asalto a la obra de Dios en la creación y un ataque a la relación de Dios con el niño no nato. Una vez que nos damos cuenta de la gravedad del aborto ante Dios, se nos hacen claras las implicaciones del Evangelio sobre el aborto. Piense en el carácter de Dios. Él es juez santo y justo de todos y odia la injusticia. Detesta la matanza de vidas inocentes y Él es juez de todos los que participan en ello. Dios es el juez de las madres que han abortado bebés, de los padres que han apoyado el aborto, de los abuelos que han dado su visto bueno al aborto y de los amigos que han aconsejado tener un aborto. Dios es el juez de los médicos que han llevado a cabo abortos, de los líderes que han permitido los abortos, de los pastores que han aconsejado a las personas a que se hagan abortos y de los legisladores que han trabajado por hacer posibles los abortos. Y fíjate esta nota tan incisiva que pone aquí el pastor David Platt. Él me parece que escribió esto hace unos 10 años y él dice esto. Esto incluye al presidente que tenemos en estos momentos en Estados Unidos, un hombre a quien respeto y por quien oro en forma regular, pero que trabaja agresivamente para mantener legal el asesinato de inocentes niños no natos. Con mucha cautela entro al campo de la política y no es mi deseo apoyar a ningún partido político. En cambio, lo que quiero hacer es hablar la verdad bíblica, porque las Escrituras no guardan silencio en cuanto al aborto y tampoco guardan silencio en cuanto al papel del gobierno en esto. En Romanos 13, la Biblia trata el tema del papel de las autoridades civiles y de nuestra responsabilidad hacia ellas. Te leo el texto. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Es lo que dice Romanos 13, del 1 al 4. Y sería bueno, como te lo he recomendado en otros devocionales, que por ti mismo tomes tu Biblia y leas el texto de Romanos 13, 1 al 4. La Biblia enseña que Dios nos ha dado el gobierno para nuestro bien.
El gobierno existe bajo la autoridad de Dios. Eso también debe quedarnos muy claro. El gobierno existe bajo la autoridad de Dios. Cuando los gobernantes, tú lees esto en el libro de los Hechos, cuando los gobernantes les dijeron a los apóstoles que ya no hablaran del nombre de Jesús y que no predicaran el evangelio de Jesús, ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eran los gobernantes. Eso quiere decir que cuando un gobierno se sale de los cánones de Dios, de los principios de Dios, entonces nosotros tenemos que sujetarnos a Dios antes que a los gobernantes. El pastor Plata agrega: de acuerdo al diseño de Dios, el gobierno debe reflejar los principios morales de Dios, quien cuida de los débiles, los pobres, los oprimidos y los vulnerables, ya que todos estos son los menos capaces de protegerse a sí mismos. El propósito fundamental del gobierno bajo Dios es promover el bien de la gente. El gobierno lo hace posible al decretar y hacer cumplir leyes que recompensen el bien y castiguen el mal. Mucha gente hoy día dice: no es asunto del gobierno legislar sobre moralidad. No obstante, este argumento es una farsa y todos lo sabemos. El Estado no solamente tiene derechos, sino también la responsabilidad de legislar la moralidad. No cabe duda de que el Estado debe establecer que robar, mentir, matar y muchas otras cosas más son malas. Esto es fundamental al propósito del Estado. El gobierno impone leyes morales en la gente todos los días y esto es bueno. Otras personas dicen: el papel del gobierno no es quitarles a las personas el derecho de elegir. Sin embargo, este es definitivamente el papel del gobierno. Usted no puede elegir robar y si lo hace, habrá consecuencias. Usted no puede elegir hacer muchas cosas sobre las cuales hay leyes que las impiden, y es bueno que el gobierno haya establecido esas leyes. Si cada persona eligiera lo que le viene en gana, el resultado inevitable sería la anarquía. En lo moral sería una tontería y en lo cultural sería un suicidio decir que el gobierno no debería derogar el derecho de elegir que tiene la gente. Lo que importa es qué es lo que estamos eligiendo. Alguien tendría que tener el derecho de elegir comida mexicana o china para la cena, o dónde vivir o qué clase de automóvil comprar. Por supuesto que estamos a favor de la elección de estas y de otras miles de cosas. Sin embargo, no estamos a favor de la elección en cuanto a la violación sexual. Tampoco estamos a favor de la elección cuando se trata de robar. Menos aún a favor de la elección cuando se trata del rapto de los niños. Así que, ¿por qué deberíamos estar a favor de la elección cuando se trata de asesinarlos? Si usted es creyente, si tú eres un hijo de Dios, dice el pastor, le suplico que salga del confuso sendero intermedio que sostiene: yo no le elegiría el aborto, pero no creo que deberíamos quitarles el derecho de elegir a otras personas. Y a darse cuenta de lo inconcebible que es para nosotros guardar silencio cuando millones de niños, personas hechas a la imagen de Dios, están siendo desmembrados y destrozados en todo el mundo. Tal mentalidad no corresponde con la tolerancia cultivada. Es indiferencia pecaminosa. Aquí la neutralidad moral y política no es una opción para nosotros. Definitivamente que no. Nosotros tenemos los principios de Dios, de que cada persona está hecha a su imagen y semejanza, y que nosotros no podemos violentar a un ser creado y quitarle la vida porque tenemos el derecho a elegir. No podemos
ser incongruentes con eso. Así que, siendo congruentes, necesitamos estar a favor de la vida y pronunciarnos por lo que Dios ha dicho en su santa palabra y no guardar silencio cuando millones de niños, personas hechas a la imagen de Dios, están siendo desmembrados y destrozados en todo el mundo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.